La ciudad no duerme. Tú apenas escuchas un eco metálico que lo cambia todo. Una pequeña moneda de oro, perfecta, con el rostro de un emperador que ni conoces. El sólido bizantino, nacido en el año 312, bajo Constantino el Grande, brilla más que cualquier joyería moderna. Durante siglos fue el iPhone de las monedas, el modelo que todos querían copiar. Mientras en Europa occidental el caos post-romano era un festival de trueque sin reglas, Constantinopla declaraba: tranquilos, aquí el oro es eterno. Sientes su peso exacto, 4,5 gramos, como si alguien hubiera calibrado hasta tu paciencia. Y sí, lo hicieron. La pureza del oro rondaba entre el 95 y el 98%, una obsesión casi maniática de los emperadores bizantinos. Historiadores aún discuten si esa obsesión por mantener el valor del sólido fue una genialidad económica o simplemente pura terquedad imperial. Dato curioso, tan confiable era la moneda que mercaderes árabes, vikingos y hasta comerciantes de la India aceptaban el sólido sin pestañear. Es como si hoy alguien llegara a un mercado rural con un billete de $1 y todos lo reconocieran al instante. Imagina una caravana en Anatolia, camellos, especias y un mercader que esconde sólidos en un cinturón de cuero, sabiendo que en Alejandría o en Venecia esa moneda vale lo mismo, ni Visa ni Mastercard, pero igual de global, aunque su diseño cambiaba con cada emperador, unos con barbas épicas, otros con túnicas que parecían gala de cosplay. La idea era clara. Este imperio sigue en pie. La propaganda estaba grabada, en oro, literalmente. ¿Sabías que algunos campesinos bizantinos usaban sólidos para pagar impuestos de toda su vida laboral? Hoy sería como pagar tu hipoteca con una sola pepita de oro, de Netflix. Bueno, casi. También circulan leyendas sobre soldados que preferían recibir su paga en sólidos, porque podían cruzar cualquier frontera sin ser robados. O eso creían. Esa confianza fue el secreto de su longevidad. Y ahí estás tú, sintiendo el frío del metal y pensando, ¿cómo algo tan pequeño puede sostener a todo un imperio? Cierras los dedos sobre el sólido como si fuese una llave dorada, y de alguna forma lo es. Desde Constantinopla, esta moneda no solo compraba especias, seda y vino, sino también paz. Los emperadores bizantinos sabían que el dinero podía negociar mejor que una espada. Mandaban cofres de sólidos a los reyes bárbaros, a los califas y a esos príncipes europeos que todavía pensaban que un buen castillo era solo una cabaña con piedras. ¿La idea? Comprar aliados antes de que se convirtieran en enemigos. El sólido era el diplomático silencioso, siempre sonriendo con el rostro grabado del emperador. Imagínate una reunión en Venecia, un mercader florentino, un árabe de Damasco y un comerciante de Kiev. Todos hablan idiomas distintos, pero cuando ven un sólido, los ojos se iluminan igual. Como cuando reconoces el logo de tu cadena de hamburguesas favorita en un país donde ni sabes leer el menú. Los historiadores aún discuten si la influencia del sólido fue más política o económica. Lo cierto es que gracias a él, Constantinopla se mantuvo como la Wall Street medieval durante casi un milenio. Dato curioso, incluso los vikingos, sí, esos de los cascos con cuernos que Hollywood se inventó, preferían sólidos a cualquier otro pago. No porque les gustara la decoración imperial, sino porque sabían que en cualquier puerto europeo podían cambiar un sólido
por casi lo que quisieran. Te sorprende saber que no había memes ni TikToks, pero sí circulaban rumores de monedas mágicas. Se decía que un sólido podía comprarte hasta la libertad de un esclavo o el silencio de un espía. La verdad es que su valor era tan estable que hasta los falsificadores lo respetaban, porque intentar copiarlo era casi imposible. Demasiado oro puro, demasiado brillante. Imagínate caminando por el gran bazar de Constantinopla, las paredes cubiertas de telas, el aroma a especias que te hace estornudar, y en cada esquina alguien aceptando tu sólido como si fueras parte de un club secreto. No es solo una moneda, es un pase VIP por la Edad Media. ¿Lo mejor? Aún no sabes que ese disco dorado será imitado, temido y deseado durante siglos, hasta el punto de convertirse en la referencia de las monedas de medio mundo. Y tú, por un momento, sientes que sostienes el corazón del comercio medieval. El sólido tiene algo de mito. Te quedas pensando en las historias que se contaban sobre él, como si fuera una reliquia bendecida. Hay crónicas que aseguran que algunos soldados bizantinos lo llevaban al cuello como amuleto, convencidos de que el oro tan puro atraía la buena suerte. ¿Realidad o marketing medieval? Los historiadores aún discuten si estas historias eran creencias populares o propaganda imperial disfrazada. Lo cierto es que en muchas tumbas de soldados se han encontrado sólidos cuidadosamente guardados, como si fueran billetes para cruzar al otro lado. Hay una anécdota casi divertida. Durante una misión diplomática en tierras árabes, un emisario bizantino perdió un saco de sólidos en el desierto. Cuentan que lo encontraron unos mercaderes nómadas que no sabían su valor exacto y los usaron como adornos en camellos. ¿Te imaginas? Una moneda que podía pagar el rescate de un rey, colgada como si fuera un pendiente de moda medieval. Su diseño, con la figura del emperador en un lado y símbolos cristianos en el otro, lo convertía en un cartel publicitario ambulante. Casi se podría decir que fue la primera campaña de branding internacional. Cada vez que alguien veía el rostro de Justiniano o Heraclio en el oro, sabía quién mandaba. Y si no sabías leer griego, no importaba. El brillo del oro hablaba por sí solo. Lo más curioso es que, mientras en Europa occidental las monedas se degradaban, mezcla de cobre, plata sucia y algo de estaño, el sólido se mantenía como el Ferrari de las monedas. Había comerciantes que guardaban sólidos durante décadas, convencidos de que nunca perderían valor. Y tenían razón. Un sólido del siglo VI podía seguir pagando lo mismo en el siglo IX. Intenta hacer eso con tu tarjeta de crédito y verás qué pasa. Imagina estar en un puerto del Mediterráneo, viendo cómo las bolsas de sólidos cambian de manos como si fueran fichas de póker en un casino. Sientes que esa moneda es algo más que dinero. Es historia viva, oro que ha cruzado tormentas, guerras y conspiraciones sin perder su brillo. Quizás por eso, cuando cierras los ojos, puedes escuchar un leve tintineo, como si los sólidos de Constantinopla aún estuvieran viajando en caravanas invisibles bajo las estrellas. ¿Listo para conocer el dinar omeya, la moneda que decidió romper todas las reglas del diseño bizantino? Imagínate sostener una moneda que no tiene la cara de un emperador barbudo ni una cruz dorada. Extraño, ¿verdad? Así se sintieron muchos comerciantes del siglo VII cuando vieron el primer dinar omeya. Nació en el año 696, bajo el califa Abd al-Malik.
y fue como el plot twist más grande de la numismática medieval. Nada de retratos humanos, solo inscripciones en árabe y versículos coránicos. Era como si alguien hubiera dicho: basta de selfies imperiales, ahora el diseño será puro mensaje. El dinar no solo rompió con la estética bizantina y persa, sino que además estableció un sistema monetario sólido para el mundo islámico, que por entonces ya se expandía a una velocidad de Wi-Fi. Historiadores aún discuten si la decisión de eliminar imágenes humanas fue puramente religiosa o también política, una forma de marcar territorio frente al poder de Constantinopla. Lo cierto es que fue un movimiento brillante. El nuevo diseño era tan distintivo que nadie podía confundirlo. Dato curioso, el dinar pesaba casi lo mismo que el sólido, 4,25 gramos. Pero su contenido de oro era tan alto que muchos mercaderes europeos lo aceptaban de buena gana. Sí, incluso aquellos que no entendían una palabra de árabe sabían que ese disco dorado podía comprar caballos, especias o, con suerte, un buen casco de acero. Y no traía cupones de descuento, pero su fiabilidad era igual de buena. Imagina una caravana de camellos cruzando el desierto sirio, el sol golpeando tan fuerte que hasta tu sombra pide vacaciones, y un mercader sacando un pequeño saco con dinares brillantes. Cada moneda es como una estrella en miniatura, viajando hacia Egipto, el Magreb o el lejano Al-Ándalus. El comercio fluía como un río dorado y el dinar era el puente. Algunos relatos cuentan que incluso los cruzados europeos, siglos más tarde, preferían llevar dinares en sus bolsas para pagar rescates o abastecimientos. Curioso, ¿no? El enemigo en el campo de batalla, pero aliado en las bolsas de monedas. El dinero, como siempre, no tiene bando. Te preguntas, ¿qué se sentía vivir en un mundo donde las monedas eran cartas de presentación de imperios enteros? Pero esto apenas empieza. El dinar no solo era diferente, era un verdadero símbolo del poder del desierto. ¿Quieres seguir y descubrir cómo el dinar se convirtió en la llave dorada de las rutas comerciales? El dinar omeya no se limitó a ser una pieza bonita de oro. Era, en esencia, un pasaporte económico que conectaba mundos. Desde Damasco, la moneda viajaba en caravanas cargadas de incienso, marfil y tejidos tan finos que harían llorar a cualquier influencer de moda medieval. Cuando llegaba a El Cairo o Bagdad, su valor era incuestionable. Y no solo en el mundo islámico, en las costas de Sicilia y las ciudades de la península ibérica, los comerciantes cristianos lo aceptaban con la misma naturalidad con la que hoy aceptas pagar con tarjeta sin contacto. La magia del dinar estaba en su red de rutas. Piensa en el mar Mediterráneo como un tablero de ajedrez, con barcos cargados de monedas que cruzaban hacia el Magreb, mientras caravanas en el Sahara abrían paso hacia el oro africano de Ghana y Mali. Los historiadores aún discuten si la expansión del comercio árabe fue posible gracias al dinar, o si el dinar simplemente fue el resultado de un comercio ya en auge. La respuesta probablemente sea un poco de ambas, una especie de círculo dorado de causa y efecto. Dato curioso, algunos dinares han sido encontrados en el norte de Europa, en tumbas vikingas. ¿Qué hacían allí? Probablemente llegaban como botín de saqueos o como pago por pieles y esclavos. Imagínate a un vikingo rubio con su casco, sin cuernos, perdón por arruinar la imagen, guardando un dinar como si fuera un talismán brillante del sur. Las rutas comerciales
eran tan sorprendentes como una playlist medieval de Spotify. Pero lo más llamativo era su mensaje. El dinar no solo representaba riqueza, sino también fe. Cada moneda llevaba grabadas frases coránicas como recordatorio de que el comercio también era una forma de servir a Dios. Era algo así como si cada billete de hoy tuviera un mantra motivacional impreso. Cierra los ojos e imagina el bullicio de un zoco en Damasco. Gritos de vendedores, el aroma a dátiles y especias, el sonido metálico de los dinares cambiando de manos. Es un mundo donde cada moneda cuenta una historia de caravanas, océanos y sueños de expansión. Y ahora, mientras el dinar ilumina tu palma, te das cuenta de que la plata también tiene su turno. El denario carolingio está a punto de entrar en escena, y su brillo frío cambiará el mapa económico de Europa. Sientes un cambio en el aire. Del calor dorado del dinar pasas al brillo frío de la plata. El denario carolingio, nacido bajo el reinado de Carlomagno en el siglo VIII, parece casi humilde al lado del sólido o del dinar. Pero no te dejes engañar. Esta pequeña moneda de plata fue el pegamento económico que unió un mosaico de reinos, condados y abadías que parecían no ponerse de acuerdo ni para compartir un mapa. El sistema monetario carolingio se basaba en el denario, o denier, como decían los francos, y cada una de estas monedas pesaba alrededor de 1,7 gramos de plata. Nada de lujos dorados, pero su valor era estable y fácil de calcular. Historiadores aún discuten si esta estandarización fue una genialidad de Carlomagno o simplemente una copia mejorada del modelo romano. Sea como sea, funcionó. La gente empezó a confiar en que un denario en Aquisgrán valía lo mismo que en Lyon o en una aldea perdida en Baviera. Dato curioso, el denario se volvió tan común que su nombre se quedó pegado en varios idiomas europeos. ¿Te suena la palabra dinero? Exacto, viene de allí. Es como si el denario hubiese dejado un hashtag permanente en toda la Edad Media. Imagina a un campesino llegando a un mercado local con apenas unos denarios en la bolsa. Puede comprar pan, sal y quizás un poco de cerveza casera. Porque sí, hasta en la Edad Media la cerveza era una prioridad. Los mercaderes adoraban esta moneda porque facilitaba el comercio entre ciudades y ferias. Esas versiones medievales de los centros comerciales, pero con más barro y menos aire acondicionado. El denario también ayudó a consolidar el poder de Carlomagno. Cuando la gente ve el nombre o el símbolo del emperador en cada moneda, es como una campaña publicitaria de largo alcance. Carlomagno está en todas partes. Y vaya que estaba, incluso en las manos de monjes copistas que guardaban denarios para comprar pergaminos y tinta. Piensas en todo esto mientras la plata te enfría la palma. No es una moneda ostentosa, pero es práctica y confiable, como una bicicleta vieja que nunca falla. ¿Te atreves a seguir? Porque el denario no solo reorganizó el mercado, sino que encendió un renacimiento económico que cambió para siempre la cara de Europa. La historia del denario carolingio no se detiene en su simple creación. Esta pequeña moneda de plata fue como un interruptor que encendió el comercio europeo, provocando lo que algunos llaman el Renacimiento carolingio. No se trató solo de una reforma monetaria. Fue el inicio de un cambio en la forma de entender la economía. Europa pasaba de ser un terreno dominado por el trueque, una cabra por un saco de grano, a un sistema
donde una pequeña pieza de plata podía resumir todo ese valor en tu mano. Las ferias medievales se convirtieron en el lugar ideal para esta nueva dinámica. Imagínate caminando por una feria en Champagne con sus toldos de colores, músicos tocando algo que suena como una mezcla de flauta y desesperación, y comerciantes gritando precios en idiomas que ni entiendes. El denario hacía que todo fluyera. Ya no era necesario llevar un saco de trigo a cambio de un trozo de tela, solo unas pocas monedas. Es como pasar de intercambiar DVDs a pagar con tarjeta. Los historiadores aún discuten si este auge económico fue una consecuencia directa del denario o si el renacimiento cultural de Carlomagno ya estaba en marcha. Pero está claro que la moneda fue un catalizador. De hecho, algunas abadías comenzaron a acuñar sus propios denarios y los mercaderes viajaban kilómetros solo para conseguir las versiones más confiables. Dato curioso, existían falsificaciones, sí, pero eran tan burdas que casi daban risa. Algunas estaban hechas con cobre pintado de plata, lo que hoy sería como comprar un móvil falso con la manzana mordida, pero que no enciende ni la linterna. Sin embargo, la mayoría de la gente confiaba en el sistema porque el propio imperio controlaba los talleres de acuñación. El denario también facilitó algo inesperado: los pagos a los ejércitos. Ahora, un soldado podía recibir su paga en monedas fáciles de transportar, en lugar de sacos de sal o pedazos de tela. Sí, eso pasaba. Esto no solo hizo más eficientes las campañas militares, sino que también permitió que el comercio siguiera creciendo gracias al dinero que esos soldados gastaban. Mientras sostienes un denario en la mano, puedes casi escuchar las campanas de la catedral de Aquisgrán y sentir el bullicio de un mercado donde todo se compra con esa moneda plateada. Pero el viaje no se queda aquí. La próxima parada brilla con más lujo y elegancia: el florín de Florencia, la moneda que convirtió a una ciudad en el corazón financiero de Europa. El florín de Florencia llega como una diva de pasarela medieval. Brilla en oro y lleva grabada una flor de lis que casi parece presumir: sí, soy la moneda más elegante del siglo XIII. Nació en 1252, en una ciudad que no tenía nada de modesta. Florencia, la cuna de los banqueros Medici, artistas y comerciantes que sabían que el lujo era una forma de poder. Sostener un florín era como llevar un Rolex en el bolsillo, un símbolo de que estabas jugando en la Liga de los Grandes. A diferencia del sólido bizantino, que era un imperio en sí mismo, el florín representaba a una ciudad-estado que había convertido el comercio en arte. Pesaba unos 3,5 gramos de oro puro y rápidamente se convirtió en la moneda preferida para las transacciones de alto nivel, compra de tierras, comercio internacional e incluso como referencia en préstamos entre reinos. Historiadores aún discuten si su éxito se debió a su diseño impecable o al poder financiero de Florencia. Pero todos coinciden en algo: cambió la forma en que Europa entendía la banca. Dato curioso: el florín fue tan popular que casi 20 ciudades italianas crearon sus propias versiones, imitaciones con más o menos estilo, como cuando hoy intentan copiar un diseño de zapatillas de lujo, pero ninguna tuvo el carisma del original florentino, que viajaba por Europa como una estrella de rock dorada. Imagina caminar por Florencia en el siglo XIII. Las calles empedradas huelen a cuero, pan recién horneado y un poco a conspiraciones políticas, porque siempre había. Ves a un banquero, vestido con una túnica que cuesta más que tu coche,
guardando florines en cofres reforzados. Los Medici entendieron algo que todos los demás aprendieron tarde. El dinero también es poder blando, capaz de mover tronos sin necesidad de una espada. El florín no era solo una moneda, era un pasaporte para participar en el gran juego financiero de Europa. Desde Flandes hasta Londres, pasando por las ferias de Lyon, todos sabían que si llegabas con florines, estabas en otra liga. Pero esto es solo el principio del glamour florentino. A continuación descubrirás cómo esta moneda se coló en las ferias y en los bolsillos de reyes, dejando una huella tan duradera que hasta los bancos modernos le deben un guiño. El florín no se limitaba a brillar en los bolsillos de los banqueros florentinos. También fue el lubricante silencioso del comercio europeo. Imagínate las ferias de Champaña, auténticos supermercados medievales, donde podías encontrar desde lana inglesa hasta especias traídas de la India. Allí, los florines circulaban como si fueran el euro de su época. Comerciantes de media Europa los aceptaban sin dudar, y su prestigio era tan grande que muchos contratos internacionales se redactaban directamente en florines, incluso entre reinos que ni se saludaban. El secreto estaba en la reputación de Florencia como centro financiero. Los Medici y otras familias de banqueros con nombres de telenovela italiana convirtieron el florín en una marca global. Historiadores aún discuten si el poder de estas familias dependía del florín o si, por el contrario, fue el florín el que brilló gracias a su poder económico. Probablemente, ambos se potenciaron mutuamente, una especie de simbiosis entre el dinero y la política, como la relación entre Hollywood y las redes sociales. Dato curioso: en la Inglaterra del siglo XIV, los mercaderes londinenses preferían guardar florines en vez de libras locales, porque su contenido en oro era más fiable. Sí, imagínate que tu moneda nacional inspira menos confianza que una importada, como cuando prefieres pagar en dólares, aunque estés en otro país. Para algunos reyes, aceptar pagos en florines era casi un gesto de humildad. En Florencia, cada moneda era controlada con obsesión. Había inspectores que revisaban el peso y la pureza del oro, porque la reputación de la ciudad dependía de que cada florín brillara igual que el anterior. Y si alguna pieza salía defectuosa, no te sorprendas, la tiraban al horno sin pestañear. Algo así como borrar un post con mala calidad de foto. ¿Piensas en esto mientras caminas por el Ponte Vecchio, escuchando a los joyeros trabajar el oro que algún día podría transformarse en un florín? Es fácil entender por qué esta moneda fue tan codiciada. No solo era dinero, era una invitación a formar parte del club más exclusivo del comercio medieval. Pero no te emociones demasiado. La siguiente moneda que conocerás no presume de elegancia, pero tiene una historia que se extiende hasta nuestros días. El penny inglés espera, pequeño pero poderoso. El penny inglés puede parecer una moneda modesta al lado del florín dorado, pero no te dejes engañar. Nació en el siglo VIII, durante el reinado del rey Offa de Mercia, y desde entonces se convirtió en el ADN del sistema monetario británico. Es de plata, redondo y con un diseño tan sencillo que casi parece minimalista antes de que el minimalismo estuviera de moda. Y sin embargo, este pequeño gigante fue la base de la libra esterlina, una de las monedas más influyentes de la historia. El penny tenía una lógica simple.
240 peniques equivalían a 1 libra de plata. Sí, 240, porque las matemáticas medievales eran así de creativas. Los historiadores aún discuten si este sistema se adoptó por practicidad comercial o simplemente porque Offa quería impresionar a Carlomagno con una organización monetaria impecable. Lo que está claro es que el penny, con apenas 1,3 gramos de plata, era tan confiable que se convirtió en el estándar inglés durante siglos. Dato curioso: en una época donde la gente aún intercambiaba ovejas por cerveza, algo que, admitámoslo, no suena tan mal, el penny servía como la forma más clara de monetizar la economía rural. Podías pagar tributos, comprar herramientas o incluso contratar a un juglar para que animara tu banquete medieval. Hoy sería como contratar un grupo de mariachis con una sola tarjeta de regalo. Imagina a un mercader anglosajón caminando por un mercado en Londres con su bolsa llena de peniques tintineando al ritmo de su paso. Cada moneda lleva grabada la cruz cristiana y el nombre del rey, como si fuera una especie de marca de garantía. Era propaganda portátil. Este rey manda aquí, y su plata vale algo. El penny también ayudó a Inglaterra a organizar su comercio marítimo. Las transacciones con otros reinos europeos, incluidos los vikingos, se hacían frecuentemente en peniques, y muchos de ellos han sido encontrados en excavaciones en Escandinavia. Es casi como si un trozo de la Inglaterra medieval hubiera viajado en cada bolsillo extranjero. Y ahora, mientras sostienes ese pequeño disco de plata, te das cuenta de algo. Aunque su tamaño sea diminuto, su legado es enorme. Desde este penny hasta el euro o el dólar de hoy, la idea de una moneda estable y reconocida nació de este tipo de inventos medievales. ¿Te gustaría que continúe con un cierre suave, una especie de susurro final que enlace todas estas monedas en un último viaje? Respiras hondo, como si el tintineo de todas estas monedas, el sólido, el dinar, el denario, el florín y el penny, siguiera vibrando en el aire. Te das cuenta de que cada una de ellas fue más que un simple pedazo de metal. Eran pasaportes para atravesar fronteras, símbolos de poder y a veces promesas de futuro. Cada moneda llevaba en su brillo las ambiciones de imperios, las plegarias de comerciantes y las huellas de manos que jamás conocerás. Los historiadores aún discuten cuál de ellas tuvo la influencia más duradera, pero quizás la respuesta no importe. Todas, a su manera, moldearon el mapa del comercio, la política y hasta las historias que hoy recordamos. ¿Recuerdas el florín, brillante como un sol en miniatura? ¿O el penny, pequeño pero decidido, como un mensaje susurrado desde la Inglaterra antigua? ¿Imaginas un cofre olvidado en algún rincón del tiempo, lleno de estas monedas, esperando que alguien las encuentre y entienda lo que significan? Rutas trazadas sobre el desierto, ferias que olían a especias, mercados llenos de voces y sueños de fortuna. Tal vez, si cierras los ojos, aún puedas escuchar el eco de su viaje a través de los siglos. Y mientras la noche te envuelve, te preguntas, ¿qué sentirías al sostener una de estas monedas en tus manos? Quizás nada, o quizás todo, porque al final no es el metal lo que brilla, sino las historias que has sabido comprar con el paso del tiempo.